El saneamiento básico es el proceso mediante el cual se identifican y evalúan los factores de riesgo a la salud condicionados por actitudes y prácticas inadecuadas tanto en el nivel familiar como comunitario. Dicho diagnóstico tiene como propósito establecer y priorizar esta problemática para su atención. Dentro de las actividades que comprende el diagnóstico destacan las siguientes: identificación de las fuentes de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo humano, disposición sanitaria de excretas, disposición sanitaria de residuos sólidos, manejo higiénico de los alimentos y control sanitario de fauna nociva. Protección sanitaria de fuentes de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo humano. La protección de las fuentes de abastecimientos de agua es importante porque de ello depende la calidad de agua que será usada para la población. Las enfermedades y síntomas que se producen por el consumo de agua contaminada son diarrea, vómito, fiebre, deshidratación y parasitosis. Existen diferentes fuentes de abastecimientos de agua, por ejemplo, ríos, arroyos, manantiales, lagos, pozos artesianos y profundos. La vigilancia de la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento está a cargo del personal de salud. Tiene bajo su responsabilidad la medición de cloro residual. La medición de cloro residual se realiza mediante el método de clorimétrico y se basa en la presencia de color cuando este reactivo se pone en contacto con el agua clorada. La escala de cloro residual. Si está transparente indica que el nivel de cloro es muy bajo. Si torna a un color rosa bajo está en nivel medio de cloro residual. De lo contrario, si se presenta un color rosa fuerte, está en el nivel de cloro residual correcto. Los pasos para la medición de cloro residual son: 1. Abrir la llave del agua y dejarla correr por lo menos 30 segundos. 2. Llenar con agua el recipiente. 3. Acondicionar una pastilla de DPD, tapar y agitar. 4. Comparar el cloro con la escala anterior mencionada. 5. Anotar los resultados. Como se ha visto anteriormente, el agua de buena calidad puede contaminarse fácilmente. La desinfección del agua es un factor esencial para el control de las enfermedades diarreicas y gastrointestinales. El objetivo de la desinfección es eliminar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, mediante la destrucción o inactivación de los diversos microorganismos que están presentes en la fuente de agua, tales como bacterias, protozoarios, virus o el micro. La sedimentación es una técnica para tratar el agua. Se trata de cuando el agua no está clara y transparente. Es porque contiene sustancias sólidas suspendidas. Es necesario dejarla reposar en un recipiente con tapa durante 24 horas, con el fin que se asienten esas sustancias suspendidas. La filtración es un proceso por el cual se limpia el agua de partículas suspendidas en ella. Las diferentes alternativas de desinfección son desinfección física y desinfección química. La desinfección física, hervir es el método más común para la desinfección. Consiste en hervir el agua a temperatura de ebullición de 90 a 100 grados durante 3 minutos. Esto con el fin de eliminar los agentes patógenos. En la desinfección química, aplicación de cloro, que consiste en diluir 2 miligramos de cloro en 1 litro de agua. Se deja reposar de 20 a 30 minutos. Aplicación de yodo. Consiste en diluir 2 gotas en 1 litro de agua. Se deja reposar de 10 a 15 minutos. Disposición sanitaria de excretas. ¿Por qué es importante? Los desechos humanos como las heces y orina representan un riesgo para la salud si no se disponen sanitariamente, porque en ellos se encuentran microorganismos patógenos que contaminan el agua y los alimentos y producen enfermedades como por ejemplo shigelosis, diarrea, salmonelosis, fiebre tifoidea y cólera. ¿Cómo eliminar? La letrina sanitaria es una construcción sobre el terreno que tiene como función básica la disposición adecuada de las materias fecales, evitando que las mismas contaminen fuentes de agua y contribuyan a la propagación de enfermedades. Para disponer sanitariamente de las excretas existen diversas alternativas como por ejemplo sanitario con sello hidráulico, que consta de 1 o 2 cámaras,
piso, sello hidráulico, tubo de desagüe y caseta. Este requiere el arrastre de agua y es la alternativa más común en localidades densamente pobladas. Sanitario tradicional o letrina de hoyo. Este se puede utilizar cuando no se cuenta con conexión al drenaje. Una letrina con fosa es un cuarto con taza donde las excretas se depositan en un hoyo o fosa de por lo menos 90 centímetros de profundidad. Sanitario abonero ecológico. Este tipo de sanitario, además de resolver los problemas de la disposición de excretas, permite la producción de abono que puede utilizarse como mejorador del suelo. Para que la letrina no contamine las fuentes cercanas a la vivienda ni el medio ambiente, debe de estar construida a 5 metros o más de cualquier vivienda, a 20 metros o más de la fuente de consumo de agua de la familia y a 10 metros o más del tanque de agua. Disposición sanitaria de residuos sólidos. Los residuos sólidos son aquellos materiales que ya no se consideran útiles. Se conocen también como desperdicios de basura. ¿Sabías que los desperdicios de basura representan un problema mundial en nuestro planeta? Porque son un factor importante en la transmisión de enfermedades, ya que esto provoca la reproducción de moscas, mosquitos, cucarachas y ratones. También porque liberan líquidos que se pueden filtrar en el suelo y contaminar los arroyos, ríos y mares. Y porque generan malos olores. El personal de salud debe realizar promoción para poder tirar la basura adecuadamente en los lugares que corresponden, como por ejemplo en botes o bolsas. También de realizar una revisión visual del hogar y su entorno, con el propósito de identificar los factores de riesgo de la vivienda para que se reproduzcan las moscas, mosquitos, cucarachas y ratones. A nivel familiar, se observa la presencia de basura dentro del hogar y a nivel comunitario, por tirar basura en calles, arroyos, ríos o mares y por mantener fuera del corral a los animales. Existen prácticas para desechar de forma correcta la basura, como por ejemplo, reducir, reutilizar y reciclar. Para reducir, debemos evitar comprar productos con demasiada envoltura, como por ejemplo, refrescos, jugos, cervezas, sabritas o productos desechables. Para reutilizar, se tiene que separar la basura en orgánica e inorgánica. La basura orgánica es la que sufre descomposición, como lo son desperdicios de comida, restos de plantas, animales muertos y heces. Por tanto, la basura inorgánica la constituyen las latas, envases de vidrio, cerámicas, plásticos y metales. Para reciclar, es necesario separar el cartón, latas, envases de vidrio y así poder incorporarlos para un nuevo proceso industrial. ¿Sabías también que una composta es muy útil? Porque en esta se entierra la basura orgánica en el suelo y sirve como abono natural. Algunas alternativas para eliminar la basura son el relleno sanitario. Esta es una técnica final de la basura porque se entierra en el suelo y no representa peligro para la salud. Y por último, la quema. En esta se elimina la basura mediante la quema común en áreas rurales donde no hay un servicio de recolección. Manejo higiénico de los alimentos. ¿Sabías que es importante proteger los alimentos para evitar alguna enfermedad? El aire y la tierra pueden llegar hasta los alimentos y contaminarlos, por lo tanto se toman las siguientes medidas. Antes de cocinar o consumir los alimentos, lavarse las manos con agua y con jabón. Si se preparan frutas, verduras o legumbres, se deben lavar con agua y jabón, después desinfectarlos con cloro. Lavar los utensilios antes y después de usarlos. Tapar las cacerolas o sartenes para evitar que se contaminen. Cocer bien los alimentos. No preparar los alimentos en lugares sucios o cerca de los animales. Guardar los alimentos de preferencia en el refrigerador para que no se dañen. Control de saneamiento de fauna nociva. Es importante debido a que si no se tiene el cuidado de mantener
condiciones sanitarias en el entorno, se puede afectar la salud indirectamente, ya que favorece a la proliferación de organismos que son portadores de agentes patógenos, tales como moscas, moscos, cucarachas, ratas, ratones, bichucas, piojos, chinches, todos ellos conocidos en conjunto como fauna nociva. Moscos. Estos se reproducen cuando se tiene un mal uso y manejo del agua. Estos organismos son un riesgo a la salud pública y pueden transmitir enfermedades como dengue y paludismo. Ratas y ratones. Viven en los techos y áticos, pueden hacer su madriguera fuera de la casa, debajo de restos de plantas, en la parte alta de los árboles, basureros, alcantarillas, desagües, así como en letrinas y fosas sépticas sin protección. Cucarachas. Estas se reproducen en grietas, hendiduras debajo de las fregaderas, en desagües, alcantarillas, sanitarios sin protección. Moscas. Estas suelen reproducirse en estiércol, excretas de seres humanos, basura, aguas residuales y otras materias orgánicas en descomposición. Las chinches y los piojos. Los lugares donde se reproducen suelen ser grietas, hendiduras de paredes, muebles, armazones de camas, colchones, cajas, entre otras. Vinchucas. Estas suelen salir al amanecer, alimentarse con la sangre de sus víctimas que aún duermen. Se encuentran en viviendas con paredes de barro y techos de paja. Defecan mientras succionan sangre y pueden transmitir el mal del Chagas al contaminar con sus heces la herida causada por la picadura. Las medidas de prevención que se deben tomar son las siguientes: tapar los recipientes donde se guarde el agua como jarros y albijes, limpiar las canaletas de los techos para que no se almacene el agua, cambiar el agua de los floreros todos los días o cuando se note la presencia de larvas de moscas, proteger las puertas y ventanas con malla tipo mosquitera metálica o plástico y las camas con pabellones de tela. Aplicar las recomendaciones para la disposición sanitaria de la basura, evitar la defecación al ras de suelo, almacenar la basura en depósitos con tapas, limpiar continuamente lugares donde se almacenen los alimentos, ropa sucia, papeles o jabón, eliminar el agua acumulada, marcar una franja en las paredes de material liso de 10 centímetros de ancho, debajo de las ventanas, cortar las ramas de los árboles que crecen cerca de la casa, mantener el patio limpio, reparar las fugas de agua y evitar que se derrame, mantener la casa limpia y ordenada, guardar los alimentos en recipientes de plástico, tapar y sellar todas las grietas de la casa, mantener todo tipo de animales fuera de la casa, bañarse y cambiarse de ropa regularmente, lavar la ropa de cama regularmente,